Ya lo voy a, ya lo voy a poner a grabar. Les pido el favor en futuras lecciones hacerme el favor de recordarme, a poner a grabar la clase. Qué pena. Es sobre todo para los que no pueden estar aquí en persona o que pierden la primera mitad de la clase o algo. Bien, ahora sí, estamos grabando. Les voy a pasar unas imágenes. Y mi pregunta es, ¿qué sienten ustedes? ¿Qué ven ustedes al ver estas imágenes? Todo lo que están viendo son fotos de la vida diaria, fotos que hemos tomado nosotros acá en Paraguay, donde vivimos. Mi esposa tiene ese don de sacar buenas fotos y ella ha tomado todas estas fotos y em, esto yo creo que fue en un zoológico. Bueno, esa foto no la tomamos nosotros, pero ni esta. Ah, ¿qué reacción tiene uno en el contexto de acabamos de estudiar en estos días, leer, vamos a hablar de Génesis 1? ¿Qué se siente al ver imágenes así? Veo la mano de Desi Palacios. Desi. Pastor, bueno, a mí personalmente las primeras fotos maravillosas, muy bonitas, hermosas, pero la última foto medio que ya eh, no le encuentro una explicación. La última foto, esa, parece como un volcán de repente, ¿no? Pero también, o sea, son fotos muy extraordinarias. Bueno, Pero la primera sí, muy bonita, Pastor, la primera foto. sí, no, perdón, no los quise asustar con la última. De hecho, eso fue un suceso de 2012. Me parece que hubo como un tipo de explosión solar. O sea, esa es una foto que tomaron unos, no sé, satélites o algo, que tomaron fotos del sol y esas son las imágenes. Gracias a Dios, pues no, nada nos tocó aquí en la tierra y no, pues no nos morimos todos. No, todavía no fue el último día, el día del juicio. Pero sí, eso sí es una imagen real, o sea, no es Photoshop. Muy bien, pero sí, qué impresionante todo lo que ha hecho Dios. Viviana, adelante, ¿qué Y, sentimientos provoca en su y yo corazón? me emociona ver lo perfecto, lo sublime, porque no es hermoso, es sublime, va más allá de ver un pájaro, de ver un amanecer, de ver una flor. Es algo que emociona, a mí me hace llorar, porque digo, ¿cómo Dios pudo hacer algo tan perfecto y tan hermoso y a veces los seres humanos no lo valoramos, ¿verdad? Y sobre el sol también me causa emoción y decir, wow, qué maravilloso esa estrella que nos da, ilumina y que maneja todo y que tiene esa fuerza que maneja todos los planetas. Qué cosa tan perfecta, como dice que es todo hecho por Jesucristo y Jesucristo lo mantiene, ¿verdad? Que fue hecho por Él y Él lo sostiene. Entonces, da emoción, da emoción. A mí me hace emoción, otra cosa no me puede salir. Hermoso, pastor, lo que ha mostrado. Gracias. Sí, no, y gracias por permitirme compartir algunas de estas fotos que son cosas que mis ojos también, bueno, no todo, esto del sol no, que mis ojos han presenciado
en los últimos meses nomás. Y yo me imagino que cada uno de ustedes en su país, en su tierra, en su vida, ha visto cosas más hermosas que de lo que yo he puesto aquí en las imágenes. Y simplemente quiero que tomemos un momento antes de analizar el texto bíblico, lo cual es bueno, de simplemente tomar una pausa y decir, wow, qué grande, sublime, maravilloso y creativo y es nuestro Dios y poderoso como lo del sol, de saber que todo ese poder que lleva, toda la energía que lleva esa bola de fuego que alumbra nuestra tierra, para Dios, con una sola palabra, Él puede controlar toda esa energía. Todopoderoso Él es. Muy bien, gracias. Zulay González, buenas noches primeramente. Le damos el micrófono, Zulay. Ok, buenas noches, pastor. Bueno, no, viendo todas esas imágenes, a nosotros como seres humanos, que también fuimos creados por Dios, nos engrandece y nos hace ver el infinito amor que tiene Dios por nosotros al crear todas estas cosas. Y es solamente un Dios todopoderoso que pudo haber hecho esto, para que existiera todo esto en el mundo y existiéramos nosotros, evidentemente. Que para mí es una sensación de grandeza que me da ver todas estas imágenes. Sí, exactamente, Zulay, exactamente, totalmente de acuerdo. Juan Carlos. Gracias, Joel. A mí me llegaron dos cosas. Uno es como para las personas, por ejemplo, no creyentes que dicen que son el yo superior y yo todo lo puedo solo y no existe Dios. Es, ok, hazme algo así como esta creación. Y dos, contemplar, esas fotos lo que me llevaron fue a decir, casi muchos días de mi vida se pasan sin contemplar realmente la naturaleza y ver a Dios en ello, ¿no? Su creación. O sea, simplemente paso derecho al trabajo, vuelvo, estudio y el celular y lo que vi en el celular y se acabó. No miro más. Entonces, eso fue lo que me llegó. Gracias. Sí, señor. Excelentísimo aporte. En mi tierra hablan de que tenemos que parar a oler las flores. Creo que así hablamos. Bueno, va una frase así, un dicho, pero el punto es no tener tanta prisa, es apreciar, valorar la hermosura, lo hermoso que de todo lo hecho por Dios. Gracias, Juan Carlos. Señor Jesús Vélez. Pastor, permítame dar mi apreciación retomando la opinión del hermano que acaba de hablar. ¿Cierto? Yo soy docente acá en el departamento de Antioquia, municipio de Zaragoza. Soy docente del sector rural. Yo trabajo como docente en el campo y estoy, a lo contrario de mi hermano, yo estoy relacionado con la naturaleza las 24 horas del día porque yo vivo en el campo, yo vivo donde trabajo. ¡Qué bien! Y estas fotos que acabo de ver, de apreciar, que usted ha colocado ahí, y mirando la naturaleza que me rodea, como en este momento yo puedo mirar todo el paisaje porque estoy aquí al frente de la casa mirando pues el atardecer ya, me llena de sentimientos de gratitud hacia Dios, ¿cierto? Porque siendo yo pecador, es un privilegio grandiosísimo de poder disfrutar de estas maravillas que Dios creó, ¿cierto? Yo considero de que no somos dignos, pero gracias a nuestro Rey, Señor Cristo Jesús, que vino a la tierra, ¿cierto? Para ser nuestro único y suficiente sustituto. Entonces podemos disfrutar de toda esta majestuosidad que Dios creó. Y esa es mi apreciación. ¿Qué siento yo? Agradecimiento, decirle, Señor, gracias. Gracias por este privilegio tan incomparable por nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Lo merecemos y lo alcanzamos y lo podemos disfrutar, pastor. Esa es mi apreciación con respecto a
a las imágenes y a lo que vivimos, a lo que pues es mi diario vivir, ¿cierto? Mi diario vivir. Gracias por permitirme. Amén, amén, Señor. La vida rural tiene una riqueza y que la gente que vive en la ciudad no entiende, ¿verdad? Una riqueza que el dinero no puede comprar. Muy bien, gracias, Señor Jesús Vélez. Seguimos, mis amigos. Vamos al... Bueno, lo que acabo de hacer con las fotos, eso podría ser un ejemplo de un captar. Les dije hace ratito que captar es como algo que llama la atención, pero a la vez abre un diálogo, tal vez, o empieza una conversación, pero algo relacionado al tema del día. Y el tema del día es la creación de Dios. Así que con unas fotos capté la atención. Bueno, no sé, tal vez algunos dirían que no tanto, pero otros dirían que sí, que sí. Y empezamos a pensar, a meditar en lo que nos va a hablar el texto bíblico. Bueno, normalmente de ahí ya pasan al paso 2, que es contar la historia. Abriríamos la Biblia, la leeríamos, pero ustedes ya hicieron ese paso en casa, ya leyeron el texto, ya vieron el video, porque el texto también viene en el video, ¿verdad? Tal cual. ¿Ok? Bien, entonces ahora, aprovechando el tiempo, vamos a pasar directo al paso 3, que es considerar. El paso 3 de considerar tiene 7 preguntas, pero son preguntas sencillas. ¿Okay? No debemos pasar mucho tiempo en cada pregunta, es hablarlo un momentito y luego seguir. ¿Okay? Queremos que, o sea, no quiere uno que todo este proceso tarde horas y horas. Simplemente escuchar 1 o 2 aportes y si ya se ha dicho lo necesario, pues seguimos. Es porque el paso 4 es cuando queremos tomar un poco más de tiempo. Entonces, muy bien. Estas son las preguntas. ¿Quiénes? O sea, ¿quiénes son los personajes de la historia bíblica? En esta pregunta hablamos de seres humanos o seres espirituales como Dios o el diablo o los demonios o los ángeles y los seres humanos. Normalmente yo no menciono los animales en la pregunta 1. Sí son seres vivientes, pero más bien vamos a ponerlos en la categoría, con la pregunta 2, junto con las plantas, edificios, objetos. Tal vez objetos no es la palabra correcta para animales, pero bueno, yo los incluyo en la pregunta 2. La pregunta 2, ¿cuáles son los objetos de la historia? Puede ser un árbol, puede ser un libro, puede ser bueno, algo de ropa, algún detalle que se menciona que nos ayuda a entender el texto. Pregunta 3, ¿dónde ocurre la historia? A veces se menciona cierta ciudad o región o, bueno, algún detalle. Pregunta 4 es ¿cuándo ocurre la historia? A veces lo dice tal cual en el texto. A veces tenemos que ver lo sucedido justo antes y justo después para saber el contexto, ¿verdad? Y así podemos más o menos saber el cuándo. A veces hasta podemos decir una fecha, más o menos, se puede saber. No siempre. Pregunta 5, ¿cuál es el problema de la historia? Okay. Normalmente una historia bíblica tiene su dilema, su conflicto, ¿verdad? Algo que se tiene que resolver. Pregunta 6, se hace un repaso breve de la historia. Y pregunta 7, se resuelve el problema. Bueno, se resuelve el problema y no siempre es un sí, a veces no. Y luego, ¿cómo se resuelve el problema? Bien, para hoy, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes? Okay.
Alejandro. Sí, pastor. El personaje de esta historia es Dios y el Espíritu de Dios. Sí, Sí, así no. nomás, así nomás. Gracias, Alejandro. Daniel, lo interesante es que en el hebreo, en la lengua hebrea en que fue escrito este texto, el nombre de Dios es Elohim. Elohim. Em, y lo interesante es que es una palabra plural, parece una palabra plural, pero se sigue por verbos singulares. O sea, no dice, o sea, por ejemplo, Elohim en otro contexto se podría entender como dioses, pero sabemos que no son dioses, es un solo Dios, pero tiene algo de plural. Nos hace pensar hasta en la Trinidad, ¿verdad? Que es un Dios tres en uno, Ujú. pero a la vez no son tres dioses. No dice Elohim crearon, no dice dioses crearon, no, dice Dios creó. Usa el texto hebreo un verbo singular. En el principio Dios creó, o sea, en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Y qué interesante que tampoco no nos explica Dios de dónde viene, quién es, simplemente nos presenta Elohim y él no necesita explicarse, no nos debe una explicación de quién es, de dónde viene. Y sabemos que a lo largo de la Biblia sí nos explica mucho acerca de sí mismo, se revela, ¿verdad? Eh, Pregunta 2, ¿cuáles son los objetos de esta historia? Objetos. Veo la mano de Viviana. Adelante, Viviana. Sí, yo voy a participar, pastor, para que los hermanos nuevos vayan conociendo cómo es el método. Sí, No adelante. quiero ocupar siempre yo la de protagonismo, pero para que ellos vayan sabiendo. Bueno, los objetos, acá podemos ver las plantas, los frutos, los árboles frutales, las plantas, toda la hierba, los animales. También podemos ver la luz, la tiniebla, el cielo, todo lo que se relaciona con cosas. Bueno, como usted explicaba bien, los animales no lo vamos a tomar como cosas, pero en este momento sí lo podemos denominar como si fueran objetos. Bueno, más o menos es para ayudar a dar un aporte. Gracias, pastor. No, ¿cuál más o menos? Todo bien, completito. Muchísimas gracias. Y en un par de minutos vamos a ir organizando todo por día, qué es lo que hizo Dios en cada día. Muchas gracias, Viviana, por ser un buen ejemplo para sus compañeros nuevos. Pregunta 3, ¿dónde ocurre esta historia? O sea, ¿dónde toma lugar Génesis 1? Qué interesante, ¿verdad? Araceli, buenas noches, Araceli. Si nos escuchas. Buenas. Sí, adelante, Araceli. A ver. Si nos escucha, Araceli. Sí, ¿ustedes? Sí, ahora sí, Araceli. Bien, le escuchamos. Bueno, buenas noches. Pues no soy nueva porque ya me conoce usted, profesor, que ya he tomado mucho tiempo con ustedes, ¿verdad? Sí, qué bueno que nos acompañe hoy. Ok, el principio de todo esto es la creación, el fundamento, la tierra que Dios ha creado para nosotros. Ese es el principio de todas las cosas que nos está dando el Señor Jesucristo hasta el día de hoy. El libro de Génesis, cuando Él creó la tierra. Sí, exactamente. Realmente eso es lo interesante. La palabra Génesis quiere decir origen, ¿verdad? O sea, los principios de todo. Qué interesante, Araceli. Y aquí lo que tenemos es el principio de la tierra.
O sea, ¿dónde estamos? Pues sobre todo, si se fijan, el capítulo 1 es geocéntrico, o sea, se enfoca en nuestro planeta. Amén. Sí, da pistas de que Dios está creando en todo el universo y de las lumbreras, por ejemplo, las estrellas y pues eso implica también los otros planetas, pero no da mucho detalle de eso, o sea, no pone mucho énfasis en eso. El texto bíblico está enfocado en nuestro planeta, en nuestra tierra, en los cielos, bueno, de todo lo que es nuestro mundo. ¿Por qué? Pues porque aquí es donde Dios nos ha plantado a nosotros. Dios también, aquí es donde Dios iba a enviar a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? ¿Sí? Bien, pregunta 4 es ¿cuándo? ¿Cuándo ocurre la historia? Señor Alejandro, adelante. Sí, pastor. En el principio de la creación ocurre la historia. Sí, así nomás, en el principio. Esas son las primeras palabras de la Biblia. En el texto hebreo dice Bereshit, que es en el principio. Así nomás. De la misma manera empieza el Evangelio de Juan, ¿verdad? En el principio. Qué interesante. Eso veremos en un par de minutos. O sea, estamos en los primeros 6 días de la creación, en el principio. ¿Hace cuántos años fue? No podemos saber exactamente. Algunos han tratado de hacer un cálculo exacto, con un número preciso de no, fue exactamente hace 6,000, quién sabe. No sabemos, no puedo decir. Muchos expertos de la Biblia han tratado de sumar todos los años en las cronologías de quién sabe quién fue hijo de, y dice que no, que Adán vivió tantos años. Y bueno, se puede tener una idea de que estamos hablando de miles de años, no estamos hablando de millones de años. Algunos han dicho, hasta por ejemplo en Academia de Cristo, sí, algunos de nuestros videos tratan de dar una idea de, bueno, tal vez fue, quién sabe, bueno, tal número de miles de años antes de Cristo, pues, pero a la vez admitimos que hay algo de suponer, ¿verdad? Santos, buenas noches. Santos, ¿desea aportar? Sí, buenas noches. Una pregunta, pastor. Buenas noches, Santos. He visto un video en YouTube de un bautista reformado, en el cual menciona lo siguiente, que hay una teoría también de un mundo preadámico, ¿es verdad? Entonces, de un mundo preadámico, antes de Adán. ¿Eso es verdad? Sí, no he visto dicho video. Si lo encuentra, podría compartírmelo para irlo analizando un poco. Pero que hablan que antes de la creación pudo haber habido existido otro, digamos, otro tiempo, así, algo así estaban mencionando. ¿Eso también puede ser verdad? Sí, bueno, realmente yo creo que ese tipo de cosas lo podríamos poner en la categoría de solo Dios sabe, ¿verdad? Solo Dios sabe. Uno de que estamos, es conjetura. Alguien supone, ¿verdad? Alguien está adivinando, alguien cree, pero ese tipo de cosas, Santos, no le ponemos mucha fe en ese tipo de cosas porque no estamos en tierra firme, porque la Biblia no habla al respecto, pero, o sea, de que está dentro de lo posible. Y animales como, por ejemplo, mamuts, dinosaurios, por ejemplo. Ya entendí, perdón. Ahora sí entendí, perdón. Bueno, el texto bíblico deja en claro que solamente el mundo preadámico, o sea, antes de Adán, eran 5 días, ¿verdad? 5 días duró el mundo antes de la creación de Adán. Entonces, bueno,
por el otro lado, lo de los dinosaurios es un tema para, tal vez para fuera de la clase o algo. No quiero dedicar mucho tiempo a eso, pero hay hasta científicos cristianos que han formado sus opiniones de que, pues sin problema, Dios pudo haber creado los dinosaurios y pudieron haber existido durante años, y a lo mejor algo cambió y ya fueron extintos. A lo mejor fue lo del diluvio, un gran cambio en la historia del mundo, en el clima, en el no sé qué. Yo no sé, no estoy dando mi opinión, solamente he leído cosas escritas por hasta científicos cristianos que no ven ningún problema con lo que dice la Biblia y con la existencia de dinosaurios hace miles de años, pero no estamos hablando de hace millones de años. Eso sí, queda fuera de lo bíblico. Entonces, ¿pudieron haber existido los dinosaurios? Sí, señor Santos, pero antes de Adán, o sea, durante un periodo de tiempo largo antes de Adán, no, eso sí está fuera de lo bíblico. Solamente eran 5 días antes de la creación del ser humano. Muy bien, buena pregunta, amigos, y todo tipo de preguntas se vale, ¿ok? Si es algo muy fuera de lo que estamos estudiando, tal vez les voy a decir, ¿qué les parece si hablamos de eso después de la clase? Solo para no desviarnos mucho. Ok, bien. La pregunta 5, ¿cuál es el problema? Solo que no hay problemas todavía. No hay problemas. Más bien el problema es lo que vemos en nuestro alrededor hoy en día, ¿verdad? Somos parte de una creación caída, defectuosa, una creación no defectuosa por un error del creador, solamente una creación que ha sido afectada por el pecado. Desde Génesis capítulo 3. Señor Alejandro, adelante. Sí, pastor. El problema no puede ser que la tierra estaba vacía y desordenada. Bueno, eso sí, señor. Buen punto, buen punto. No se me había ocurrido eso. Sí, eso sí, la tierra estaba desordenada y vacía. O sea, no había nada y da de entender que era como un desierto. Faltaba algo. O un desierto de agua, más bien. Como ni tierra seca había. Okay, muy buen aporte. Sí. Pregunta 6. ¿Qué les parece si tomamos un minuto breve para repasar qué hizo Dios en cada día de la creación? Porque yo creo que si ustedes van a compartir la palabra con otros, deben saberla. ¿Qué hizo Dios en cada día? Día 1, ¿qué hizo Dios? Pueden ponerlo, igual, amigos, siempre pueden aportar también en el chat. En el chat, no, si hay donde escribir sus comentarios. ¿Qué? Desi, adelante, ¿qué hizo Dios en el día primero? La luz, pastor. La luz. Y La la luz. separó de las tinieblas. ¿Y qué le llamó a la luz? A la luz le llamó día y a las tinieblas noche. Excelente. Muy bien. Lo más básico, lo más fundamental de la vida. La luz, día y noche, luz y tinieblas. Excelente. Día 2. Día 2. Y no pasemos por alto que lo hizo, ¿cómo? Simplemente al decir que haya luz, y llegó a existir con su palabra, con el poder de su palabra lo hizo. Viviana, día 2. Y también ustedes pueden ir viendo quién quiere día 3, ¿ok? Viviana, adelante. Sí, ¿se escucha? Sí. Sí. Y el día 2 separó las aguas de las aguas en la expansión. Así que quiere decir que separó las nubes, el cielo, las nubes y el mar. Porque dice que separó
me hago la ayuda con la Biblia. Luego dijo, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Así que separe las aguas de las aguas. Así que hizo el cielo, las nubes y las aguas, ¿no? Exactamente. Y dice, hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión. Ahí está hablando las nubes y el agua. Y fue llamado Dios la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Así que ahí hizo el cielo, las nubes y el agua. Todavía no separó lo demás. Exactamente, pues Dios está preparando al mundo para tener vida. ¿Y qué necesita la vida? Pues necesita luz y necesita agua y aire, oxígeno, y pues todo eso Dios estaba preparando con la capa de ozono, la atmósfera, el cielo, las nubes, la lluvia, todo eso. Sí, exactamente, Viviana. Estaba creando un ambiente apto para vida. Es lo que distingue nuestro planeta de muchos otros planetas, ¿verdad? Que pues difícil sería para vivir ahí por la temperatura o por falta de oxígeno, todo eso. Bueno, día 3. ¿Alguien quiere día 3? Acá, pastor. Sí, Acá. Luz Tela, día 3, por favor. Bueno, digo que se juntaran las aguas, o sea, las aguas se juntaran y separó las aguas de lo seco. A las aguas lo llamó mares y ríos y a lo seco lo llamó tierra. Excelente, hizo la tierra seca, muy bien, en el día 3. ¿Y qué más hizo en el día 3, Luz Tela? Ya hablando del versículo 11. Llamó a los mares y vio que todo esto era bueno. Qué bueno, qué bueno. O sea, formó, digamos, pues aquí van a estar los continentes, ¿verdad? Aquí van a estar los países, todo eso, exactamente. Y acuérdense que todo esto es prediluvio. A lo mejor en el diluvio cambió un poco cómo se ve todo eso. No sabemos eso. Igual, ¿qué más hizo Dios, Luz Tela? A lo mejor ya lo dijo y no escuché, perdón, pero en el versículo 11, ¿qué dice en el versículo 11? Dice que produzca la tierra hierba verde, que dé semilla, árbol de frutos, según su género, y que su semilla está en él sobre la tierra, y fue así. Exactamente. Y la tierra produjo hierba verde, y la semilla también surgió la naturaleza, el árbol que da fruto. Y Dios, ajá. No, exactamente. Y así fue la tarde y la mañana del día tercero. O sea, a toda la tierra le dio frutos. Produjo hierba verde y los frutos producieron la semilla. Sí, muy bien, muy bien. O sea, todo lo que sí da, todo lo que tiene semilla, árboles, arbustos, todo lo que viene siendo los granos, ¿verdad? Lo que produce, que es de comida y verduras, todo eso Dios hizo en el día tercero. Muy bien, día 4. ¿Quién desea explicarnos lo sucedido en el día 4? Jesús Vélez, adelante. Sí, pastor, el día 4, el cuarto día, habla de que Dios hizo las dos lumbreras y las estrellas. La lumbrera mayor para que se enseñorease en la noche, que llamó, la lumbrera mayor para que se enseñorease en el día, que llamó sol, y la lumbrera menor para que se enseñorease en la noche, que llamó luna. Y también dice la palabra que Dios hizo las estrellas, el sol, la luna y las estrellas. Eso fue creado el cuarto día. Qué bonito, ¿verdad? Dios formó esa bola de energía, luz y calor que vimos en la foto hace unos minutos. Dios lo puso allí. La luna, igual que
refleja la luz del sol y nos ilumina la noche, las estrellas. ¿Y para qué? Esa es mi pregunta para nuestro docente, Señor Jesús. ¿Para qué los hizo Dios? Hasta dice en el versículo... Ay, ¿dónde está? En el 18. 18, sí. ¿Cuál es el propósito? Dice que señorear el día y en la noche, o sea, separar el día de la noche. Sí, en un cierto sentido, Dios lo puso como reloj, ¿no? Es un reloj, igual es el calendario, ¿verdad? Igual las estrellas, ¿para qué sirven? Pues durante muchos años usaban las estrellas como para navegar, ¿verdad? Para orientarse, para viajar. Es como el GPS, las estrellas. Pues que todo lo que hace tu celular, pues Dios ya lo había hecho. Ya lo había hecho en la creación, Dios. Pastor, de hecho, una preguntita acá, de algunos abuelos de mi época, pues, ellos se guiaban por la luna, de acuerdo a cómo estaba la luna, ellos sembraban, sabía qué día tiempo tenían que cosechar, de acuerdo a cómo estuviera la luna. Claro que sí, no, hasta la fecha hay muchas cosas que dependen de los ciclos de la luna, ¿verdad? Bien, se resuelve el problema del caos y que la tierra estaba desordenada y vacía. Se resuelve ese problema que nos mencionó Alejandro en el versículo 2. O sea, es un mundo desierto y oscuro, sin nada, pura agua. Alejandro, ¿se resuelve? Sí, pastor, se resuelve el problema. O sea, ¿en qué sentido? Y que en los 6 días creó todo el universo, creó toda la tierra, creó los cielos, las aguas, separó las tinieblas de la luz, creó los seres vivientes. Sí, se resuelve. Sí, imagínense el antes y después. ¿Cómo era el mundo en el día 1? Estaba desordenado y vacío, en tinieblas. Y ahora en el día 6. ¡Wow! Todo el color, todo ordenado, todo tiene su ritmo, todo perfecto. Y Dios vio todo y era muy bueno. Bueno en gran manera, dice el texto. Muy bien, amigos, pasemos al último paso de consolidar. Consolidar es ya cuando tratamos de aplicar la palabra de Dios a nuestra vida espiritual. ¿Okay? Primera pregunta es, ¿de qué trata la historia? Con eso queremos ir al grano. ¿Qué es lo más importante de esta historia? Pregunta 2, ¿qué pecado me enseña a confesar en esta historia? No es para decir, el pecado de la gente, el pecado de los demás, es mi pecado. ¿Okay? ¿Qué pecado, en qué he cometido pecado? ¿En qué he pecado yo contra mi gran Dios? Pregunta 3, ¿dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Pregunta 4, ¿qué me enseña Dios a pedir como en oración o hacer en esta historia? O sea, es de, ok, leí la palabra de Dios, la estudié, ahora ¿qué voy a hacer? ¿En qué me ha cambiado la vida la palabra de Dios? Okay. Y pregunta 5 es simplemente, ¿cuándo sería un buen momento para una buena situación para compartir esta historia con otros, verdad? Sí, no se preocupen, voy a pasar a la siguiente diapositiva, pero estas preguntas vamos a irlas viendo en cada lección de este curso. ¿Okay? Pregunta 1, ¿de qué trata la historia? Y para esta pregunta, favor de responder en muy pocas palabras, lo más breve posible, como si fuera el título
no sé, de una película, un libro o algo. ¿De qué trata la historia? ¿Cuál es el título para Génesis 1 de 1 a 25? Y tomando en cuenta que solamente no hemos estudiado todavía la creación del ser humano, solamente hasta el 25. ¿Qué título le ponen? Pueden igual colocar sus títulos en el chat si quieren. Señor Ulises, adelante. La creación, pastor. La creación, ¿no más? Pues qué bien, punto. La creación. Excelente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien desea comentar? ¿Alguien más? Jesús y Viviana, adelante. Sí, pues, doctor, yo le colocaría ahí como título la omnipotencia de Dios. Sí, esa palabra nos puede explicar omnipotencia para el grupo. A lo mejor algunos la están escuchando por primera vez. Omnipotencia quiere decir que Dios todo lo puede, que con su palabra creó lo que existe, los cielos, los mares, las criaturas que en ellos existen. O sea, con su omnipotencia. Omnipotencia quiere decir, pastor, que Dios todo lo puede. Exactamente, todopoderoso, omnipotente. Excelente, la omnipotencia de Dios. Viviana, adelante. Y con la palabra creó. Con la palabra creo, me gusta, o sea, deja en claro que también, que cómo lo hizo con su palabra. Su poderosa palabra. Bien, pregunta 2. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Ahora bien, no hay pecados tal cual en esta historia, ¿verdad? No hay pecado. No se ve, no existe en el mundo. Solamente desde nuestro punto de vista hoy en día, ¿qué pecado hemos cometido como la raza humana contra la creación de Dios? Si lo vemos así, ahora, ¿qué pecado podríamos confesar? Y en esta ocasión, tal vez confesar como toda la raza humana, los seres humanos, ¿en qué hemos pecado contra Dios y contra su creación? ¿Alguien desea aportar? Se descuidó, pastor. La raza humana descuidó la creación, no la valoró. Dios lo hizo para nuestro uso y nosotros no solo la usamos, la abusamos. Hemos abusado de la creación de Dios. Contaminación, descuidar, todo tipo de abuso. Señor Jesús Vélez. Sí, pastor, era relacionado a eso, el abuso, la contaminación, el mal uso que hacemos de todas estas flora y fauna que Dios nos ha dejado, ¿no? Y esa contaminación que el hombre ha llegado a provocar para destruir el sistema, el ambiente que Dios nos ha dado. Era ahí, esa es la pregunta, el pecado en que yo como ser humano imperfecto, pecador, también he contribuido a este deterioro, he pecado en esa parte. Gracias a Dios, Cristo ya pagó por ese pecado que he cometido. Amén, amén, totalmente de acuerdo. Pues para eso vino Jesús. Igual yo creo que en otras ocasiones también como una raza humana hemos glorificado más bien la creación y al creador no, ¿verdad? Que lo que se ve a través de la historia, hemos idolatrado hasta el sol, ¿verdad? En muchas culturas. Hemos idolatrado el cuerpo humano, ¿verdad? Con el sexo y, o sea, el adulterio. Hemos idolatrado la comida o el dinero, todas las cosas creadas. A veces llegan a ser nuestros dioses, ¿verdad? Y adoramos la creación en vez de adorar al creador. Y pues
así somos y así seguimos. Y no solamente, la gente hace siglos. No, hoy en día seguimos batallando con la misma idolatría, ¿verdad? Glorificando la creación en vez de glorificar al Creador. Muy bien, con eso quitamos la gloria al Creador al hacerlo. Igual, hoy en día también los quitamos la gloria a Dios tratando de racionalizar su creación, de, no, eso no puede ser porque la ciencia nos dice, y empezamos a poner la ciencia encima de la palabra de Dios y dudamos de su poder, dudamos de su creación, dudamos del texto bíblico de Génesis 1, ¿verdad? Pues que Dios nos perdone y que nos dé fe para creer simplemente lo que dice su palabra en Génesis 1, ¿verdad? Pregunta 3, ¿dónde vemos el gran amor de Dios en esta historia? ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? En su intención de hacer un mundo perfecto. Exactamente, Señor Santos, no solamente nos hizo un mundo, nos hizo un mundo perfecto y bello y hermoso. Gracias, Señor Santos. Buenas noches, Lorena. ¿Desea aportar? Buenas noches. Y yo veo que Dios cuando creó al mundo lo hizo con todo perfecto, ¿no? Y nosotros no valoramos nada de lo que Él hizo. Somos pecadores y vamos a seguir siendo pecadores, pero gracias a Dios y gracias a su Hijo que vino a valorar todo lo que hizo, la creación, las nubes, el sol, la tierra y todas sus maravillas que tiene. Amén, amén, Lorena. Y también nos recuerda de la creación, de la nueva creación que nos espera en el cielo, ¿verdad? Y del cual habla Apocalipsis, ¿verdad? Es como si fuera un regreso a Génesis 1, ¿verdad? Pero mucho mejor lo que nos espera en la gloria, sobre todo en el último día, cuando ya todo se restaura en Cristo. Pregunta 4. Ahora, amigos, ¿qué nos enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? O sea, leímos esta palabra de Dios. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Alguien desea aportar? Pastor. Viviana. Y me enseña a agradecerle a Él por su infinita misericordia y también me ayuda a pedirle que me dé palabra para poder enseñar a que tenemos que cuidar el ambiente donde vivimos, que las aguas no se contaminen, que no se tire basuras a los ríos, que se cuide el agua potable, donde escasean tantos pueblos que no tienen agua para tomar, que la tierra no se contamine con tantos pesticidas. Así que es como que agradecerle que todavía tiene misericordia a Él de todos nosotros que tenemos comida, que los campos dan comida y que nos dé esa fortaleza para poder enseñar y luchar para que se termine de contaminar. Me hace recordar los primeros meses de pandemia, que las aguas no se contaminaron, se estaban cristalinas, que las aves estaban por todos lados volando, que la atmósfera estaba limpia. Por ejemplo, el smog de Chile se había bajado. Estuvimos 2 meses encerrado el hombre y el mundo se limpió. Qué bueno sería, ¿no? Que tomamos conciencia. Gracias, Pastor. Sí, gracias, Viviana. Vamos a cuidar el mundo que Dios nos dio. Vamos a usar
los recursos que Dios nos ha dado en este mundo para servirles a nuestros prójimos. Y aún digamos, en ambientes hostiles, o sea, cuando sabemos que la gente no cree en la creación, vamos a alabar a Dios como el creador. En el mundo universitario a veces es difícil hablar de nuestra fe, de yo creo en la creación, porque hoy en día ya, o sea, vamos a dar testimonio de Dios como creador en todas situaciones. Muy bien. Buena situación para compartir esta historia tal vez sería, amigos, sobre todo con personas recién llegados a la palabra, personas con niños, tal vez sí en el mundo académico o científico, para darles testimonio de lo que dice Génesis 1, porque muchos llegan con prejuicios, pero realmente ni saben lo que dice la Biblia acerca de la creación. Y bueno, hermanos, para concluir nuestro curso hoy, solamente les hago saber que va a haber un proyecto final. En el proyecto final, ustedes para este curso simplemente van a preparar por escrito una lección basándose en un texto de Génesis que les voy a asignar, y van a utilizar el método de los 4C. No se preocupen hoy todavía no vamos a ver los detalles del proyecto, pero sí les aviso que para aprobar el curso de manera oficial sí es necesario llevar a cabo el proyecto final. Pero bien, no se preocupen de eso hoy, en el día de hoy. Ok, amigos, yo sé que hoy está creciendo más y más el movimiento de personas que creen que nosotros no fuimos creados, sino muchos creen que nos evolucionamos de los monos y de ahí llegaron los seres humanos. Solo lo menciono para que estén conscientes. Mucho de eso viene de un señor, Charles Darwin. En 1859 él publicó un libro que se llama El origen de las especies, y él desechó la enseñanza bíblica de la creación a favor de la idea de un desarrollo evolutivo. O sea, él dijo que no fue Dios, sino nuestra existencia es una simple supervivencia de los más aptos. Los débiles se mueren y eso es natural, dicen. A la selección natural. Exacto, selección natural. Gracias, Santos. Esa es la filosofía de Charles Darwin. Él no vio la muerte como consecuencia del pecado, sino lo vio como natural. Muchos creen en la evolución hoy en día, hasta se burlan. Muchas veces el pez es un símbolo del cristianismo, ¿verdad? Pero hasta hoy en día se burlan de Cristo, creyendo en las enseñanzas de Darwin. Sin embargo, no es tan científico, sino más bien es una teoría. Niega el relato bíblico de la creación, rechaza la caída en pecado, rechaza el concepto bíblico del bien y del mal, y también considera la muerte como algo natural. Y nosotros sabemos que Dios no creó originalmente la vida para morir, ¿verdad? Bueno, lo triste es que Darwin, como joven, viajó por el mundo, hasta pasó tiempo en las Islas Galápagos, y son islas conocidas por sus numerosas especies endémicas. Y lo triste es que Darwin, al ver todo lo maravilloso que hizo Dios, no vio la mano creadora de Dios. Nosotros a cambio vemos las obras de Dios y decimos con el Salmo 104,
tus obras, Señor, son innumerables. Todas las hiciste con gran sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Salmo 104, 24. Y último detalle. Cristo. Darwin quitó el sentido de la vida. Selección natural, ¿para qué estamos vivos? Qué triste, te quita el significado, el sentido de la vida, pero en Cristo sí somos pecadores, pero en Cristo hay perdón, en Cristo tenemos propósito, en Cristo tenemos sentido, tenemos vida eterna, y porque en Cristo tenemos al Creador. Juan 1 dice, en el principio ya existía la palabra. Y ese término se refiere a Jesús, ¿verdad? La palabra, o sea, Jesús estaba con Dios y Dios mismo era la palabra y la palabra estaba en el principio con Dios. Y por ella, o sea, por Jesús, fueron hechas todas las cosas. Sin ella, o sea, sin Jesús, nada fue hecho de lo que ha sido hecho. Y en el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella, o sea, por Jesús, la palabra, pero el mundo no la conoció. En él fue creado todo lo que hay en Colosenses, perdón, pasando a Colosenses 1:16. En él, en Cristo, fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados, autoridades, todo fue creado por medio de él y para él. Jesús, tu creador, se hizo uno de nosotros, tomó carne y dio su vida por ti. Y pues que no hay por qué ir tras otros dioses, porque Jesucristo es la palabra de Dios. Cuando Dios dijo que haya luz, es el poder de Cristo. Cristo es tu creador y tu salvador. Mis amigos, vamos a concluir nuestra lección. Miércoles volveremos a encontrarnos en este medio. Gracias por su paciencia. Sé que pasamos bastante de la hora hoy. Yo creo que por tomar algo de tiempo para saludarnos al principio. Vamos a seguir con la creación del ser humano. Génesis 1:26 hasta 2:25. Terminemos con una oración. Oremos. Padre Creador, gracias por tu amor. Nos hiciste de manera maravillosa. Nos formaste en el vientre de nuestras madres y desde entonces nos has estado cuidando, vigilando, amando, llenando nuestras vidas de bendiciones, Señor, y tus bendiciones son innumerables, sin fin. Cada animal, cada planta, cada comida que probamos, cada paisaje bello y hermoso que presenciamos, pues es un don, un regalo de tu mano y nos recuerda de lo creativo, asombroso, todopoderoso que eres. Señor, anhelamos estar en tu presencia, deseamos conocerte cara a cara, pero ya te conocemos porque tenemos a Cristo, tu Hijo, que también estuvo presente participando en la creación. En Él te conocemos, en Él te hemos visto y en Él sabemos qué tan grande es tu corazón y lo mucho que nos amas, Señor. Que aumente nuestra fe en tu Hijo Jesucristo, que obre en nuestro corazón es tu Espíritu Santo y que nosotros cuidemos y apreciemos cada día, valoremos tu creación, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. 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 Dios les bendiga, que tengan una linda noche, mis amigos. Nos vemos el miércoles. Enseguida publico la tarea para el miércoles. Gracias, pastor. Que tenga buenas noches. Gracias, pastor. Buenas noches. El día miércoles, pastor. Gracias. Gracias. Muchas bendiciones.